Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy lunes santo, como todos los días son santos y como todo lo creado por el Padre Creador es santo y todo lo movido por su Hijo unigénito Jesucristo Salvador también es santo. Y todo lo movido por el Espíritu Santo, Paráclito, Santificador, también es santo. La Sagrada Familia siempre es vinculante, desde antes de todos los tiempos, prefigurando la vida, la existencia y el habitar. En este caso, la humanidad que habita el denominado planeta Tierra, la estrella azul, el planeta azul, Laudato Si, el mundo, la creación. La denominación que el hombre le pueda dar está desde el mismo Génesis, con la creación de Adán, que le pusiera el nombre a todas las cosas, dándole esa, entre comillas, soberanía, esa potestad, esa delegación, pero no para someterla, no para dominarla como un tirano, y no para explotarla como un pagano. No, es conectar en lo que en gracia de Dios se tenía en el reino de los cielos, habitarla estética, ética y poéticamente, el paraíso, esa felicidad, esa paz, esa libertad es en Dios, en gracia de Dios, habitando cerca, como se dice, cara a cara con Él, disfrutando de su amistad, como el padre Abraham, como el amigo Moisés, como Elías, profetas, patriarcas allá, desde Enoc, que lo tomó en su seno antes de morir físicamente, de los grandes, dígase personajes, pero persona desde el griego tiene que ver con quien cambia su rol o toma un rol o un carácter, como se diría en el inglés, para hacer un personaje en una obra del teatro, del cine, de las mismas caricaturas, no sé. Pero aquí el personaje central es Cristo, Jesús, Jesús el Cristo, el Salvador, que es la revelación más reciente, hace 2023 años, más profunda y que nos hace más consciente del verdadero sentido por la vida, el sentido del existir, la significación de trascender. Y eso es lo que nos convoca hoy, lunes 3 de abril del año 2023, acorde al calendario gregoriano, entre comillas, creación humana, en el cartesianismo, incluso tomado también por el cristianismo, calendario gregoriano, San Gregorio Magno, de los cantos gregorianos y de las alegorías en el medioevo, que da lugar a sembrar en ese ilusionismo una propuesta cartesiana, que ha tomado otros vestigios, aún derivados del mismo griego, o un materialismo o un subjetivismo, decía Jesús Higueras en la meditación de la palabra de vida del día de ayer. Y el materialismo ha llevado a ese secularismo, a ese globalismo secular, a ver solamente con los ojos de físicos, lo físico, lo material. No se está viendo con los ojos de la mente, ni menos aún con los ojos del alma, que el subjetivismo, si al contrario, en esa kenosis inversa, porque es el abajamiento que hace Cristo, bajar de la divinidad para ocupar en la humanidad una posibilidad de transicionalidad o transferibilidad o de
fraternidad movida por la sensibilidad o una sensibilidad que mueve la fraternidad. Son vinculantes estas dos con la otra tercera, que es una universalidad. Ese habitar el ser interior conforme pueda plegarse en un complexus que vincula con ese llamado ser exterior, del cual cada quien es tejido referido al otro en esas miles de millones de posibilidades, de probabilidades, de deseabilidades de interacción social, uno y otro, que sería el relativismo. Y es lo que criticaba Jesús Higueras allí con el edicto del Papa Benedicto XVI, en paz descanse, con la dictadura de ese relativismo moral, donde miles de millones de seres, cada quien quiere imponer o quiere acogerse o se quiere someter, según sea su voluntad, su inteligencia y su actitud, entre comillas, o la de otro, voluntad, inteligencia o actitud, o otros que se van agrupando progresivamente, voluntades, inteligencias, actitudes, hacia lo mismo, que es leído desde hoy día, nuevo orden mundial, el punto G, que nunca lo habrán de encontrar, porque es una bulimia, porque en el punto de la pirámide está el poder, el tener y el placer regido por el dinero, ni siquiera por la economía, ni siquiera por un oikos en su completud, porque es una lectura muy pírrica, muy superficial, muy tenue, hablar de la ecología, el ecologismo, las plantas, los animales, lo biótico, lo abiótico, el agua, el aire. Seres amados, eso es lo que se ve, lo que se siente y lo que se sabe que se necesita, por la experiencia de vida, por la misma cultura y por las estructuras que en las diferentes sociedades, las comunidades y al interior de cada hogar, sus propias necesidades, satisfechas o no, marcan un interés, un valor y una relación de dependencia, de supervivencia, de transferencia, reciprocidad, una de las leyes universales. Pero eso es una de las miles de millones de aristas que un oikos meramente económico, material, superficial quiere establecer. Aún desde esa misma reducida, aislada y micro dimensión, sigue siendo pequeñísimo, una nanomirada respecto de haber conversado alma, mente y cuerpo, amorosamente. Invito a revisar allí en Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, ECARRAM, y ahora reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Cambio Gnosis en Campus, Perea Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio de Villayala, Laudato Si y el universo, que nos conecta conversando, unidad en la diversidad para la universalidad del ser, una admisión ambiental del orden natural para la universidad, pero ya es una unidad en la diversidad del orden natural para habitar el reino de los cielos. Es una cultura que trasciende. Por ello, entonces, hay que vincular con los procesos naturales, los procesos sociales, los procesos culturales, pero en gracia de Dios la recomendación que a través del Espíritu Santo ha vinculado en el ser siendo de su servidor, amigo y hermano, entre otros que vienen, como se decía, a través de la sensibilidad, la fraternidad y la universalidad, tejiendo
de 60 y, bueno, Dios mediante mañana 61 años biológicos, pero son espiritualmente, contaría uno desde el momento consciente, de ser consciente, de tomar conciencia. Pues uno podría tomarlo más cercano, la memoria más inmediata, pero sería muy egoísta de parte de su servidor, amigo y hermano atribuirle eso a un hecho, a un fenómeno, a un evento, a un ser, a una persona, a un grupo, a una circunstancia, a un episodio, a un fenómeno. Está inscrito en una dinámica espaciotemporal y energética en lo que la dimensión humana puede vincular en la percepción, pero que eso escapa a la voluntad, a la inteligencia, a la actitud humana. Y entonces está la niñez, pero pregestacionalmente, qué información genética, nemética, energética traían los parientes en su padre y en su madre, los co-creadores con Dios, Padre creador de la vida, y las circunstancias vinculantes en sus procesos de vida natural, de vida social, de vida cultural, los fenómenos naturales del afuera, que allí se decía, pues la ecología superficial, pues eso es pírrico, eso es, amorosamente se dice, eso es mínimo, eso es inocuo, eso es como en un panal querer tomar la miel de la reina sin pasar por todos los zánganos, sin pasar por todos los soldados que hay allí, pues haciendo una lectura muy militar y pasando por todas las retículas que conforman el panal, cuando en realidad no hay que ir a la profundidad del panal, porque en gracia de Dios somos siendo polinizadores del cosmos. Es una información muy sutil que cada quien trae en su conciencia, en su impronta, en su huella, pero que se activa es con la vinculación con otro. Se es natural, pero se es social por naturaleza, y se es cultural porque se desarrolla a partir de esas interacciones en sus formas de relacionamiento y sus estilos de vida, un acervo cultural que le da una identidad. En nuestro caso, en gracia de Dios por la fe, la familia sagrada, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya con la vinculación terrenal, María, José y Jesús, la Madre de Dios, su esposo putativo, y Padre putativo de Jesús, y la familia en Adán y Eva, tomando desde la originalidad en ADN, Adán, que el ADN es la iglesia, el esposo, Cristo, la huella en Cristo, y Eva, María, la esposa, todas las almas replegadas en la iglesia, que gracias a Dios inspiraba a su servidor, amigo y hermano Evangelio, porque es el Evangelio, testigos de la verdad en Cristo. Y ello es una lectura situada en el plexus que ahora acompaña a su ser, vida y obra en su servidor, amigo y hermano, pero que en otro momento eran otras cuerdas, ¿recuerdas? Teoría de cuerdas, otros fractales, otros campos mórficos, otras resonancias, otras vibraciones. Por eso espacio, tiempo, energía no son dimensiones, ni son nodos, ni son puntos de referencia, no, son conjugaciones armónicas que van. Hemos hecho en gracia del Espíritu Santo la prefiguración de los trompos. Van allí aconteciendo en un eterno presente. No son pasado, presente y futuro. No son lo local, lo regional y lo global. No son el micro, el mediano y el largo plazo. Esos son abstracciones, esos son modelaciones matemáticas, esos son vinculaciones muy materiales, muy superficiales, muy funcionales para ejercer sobre
lo extenso, lo infinito, lo inadmisible para el ser humano, como una unidad de control, pero político, económico y social, una unidad de medida, positivista, calculado, meditado, pues en el sentido mental, no meditado desde el corazón, ojalá, que ese sería el flujo relacional que sugerido, que es gravitar desde el corazón para que llegue a la razón y de ahí la pasión. Pero ha sucedido completamente lo contrario. Son impulsos pasionales o apasionados o neuróticos que mueven ya las reflexiones, que son más discusiones bizantinas, porque no hay argumentación. Se confunde lo político con la política, con la verdadera gobernabilidad, que empieza con la autoridad de sí mismo, es la autoridad con Dios. Y nada se haría contrario a la voluntad de Dios. Y ese es lo que llaman el creacionismo, sobre la creación y las criaturas. Porque a lo que se le ha enviado es a ser cuidador de ese orden natural, a la criatura humana, no a tomar posesión y dominio sobre ella, y menos aún hacerlo objeto de negocio, cosa de negocio, cosificación del objeto. Eso ya es un orden, pero es militar, más una orden, y esa orden viene de afuera, ni siquiera es propia. Ni siquiera se tiene la libertad, amorosamente lo dice su servidor, amigo y hermano, la paz y la felicidad para autoordenar espiritual, mental y emocionalmente su ser siendo. Poder que esa llamada programación neurolingüística, que resulta siendo perversa al momento de ser utilizada para los fines financieros, ni siquiera económicos, ni siquiera de unos oikos, que ahorita se estaba citando ello, porque los oikos, refiérase no más el más reciente evento, la ponencia en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación del año 2022, de una oikotopoiesis del orden natural en salud ambiental, que muy centrada en el ejercicio por más de 35 años, académico en términos educativo, científico y técnico, como profesor vinculado a la Universidad de Antioquia, pero profesor de otras universidades, en las áreas de ingeniería, de gerencia, de ciencias, de complejidad y educación, todas ambientales a nivel de pregrado, posgrado, hasta el doctorado, especialización, maestría, doctorado, pero pregrados incluso desde la escuela, ya con el escultismo, el movimiento scout, pero también el franciscanismo, el movimiento franciscano, de Francisco de Asís, en la Unidad Educativa San Marcos. Y también el pontificado en Cristo, que es la Pontificia Universidad Bolivariana. O sea que ya esa cultura cristiana viene replegada en el ser desde hace mucho rato. Y la formación tradicional de familia, en valores, de mucha unidad, que se llama, en paz descansen los abuelos, pues abuelas en sentido amplio, pero tíos, tías, parientes, todos, de familias, en gracia a Dios, pues ascendiente judío, judeocristiano o cristiano, pero otros también salidos de ese orden o en otro orden, pero siempre en unidad, donde sí ha primado en esa autoridad con Dios, en el hogar, esa preferencia, lo que diga el padre, lo que diga la madre, como diga el padre, como diga la madre, al tenor de lo que hace el padre, de lo que hace la madre. Entonces hay una transferencia consciente, responsable y pertinente de todo ese legado histórico, sociohistórico, de la cultura, en la memoria propia, en la memoria colectiva, en el imaginario. No es improvisado. Cristo se interiorizó en la natura, en la sociedad, en la cultura, hace 2023 años, sin estorbar, sin atacar, sin transgredir esos órdenes,
la misma creación. Llámese ahí la naturaleza o el ambiente ahí, ¿no? Natura, sociedad, cultura sigue. Las actividades, formas de relacionamiento humano en esos niveles, natural, social, cultural, no. A lo que deriva de allí, en razón de la persona, no. Sí, como pecado se ataca la estructura que lleva a dañar la persona, a dañar las formas de relacionamiento humano en el Shema. Escucha, Israel, la fe por los oídos. Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la Santa Cruz, conexión con la divinidad vertical, conexión con la humanidad horizontal y conexión con la terrenalidad. Poner los pies sobre la tierra. Hoy que la meditación de la palabra de Dios con la sierva María, hermana de Marta y hermana de Lázaro, lavándole los pies, por los mismos que habrá de estar parado en una cruz, como caminó también toda la tierra, cargando la cruz y antes de cargar la cruz de todos en la humanidad, la cruz propia de los pecados del uno, de las culpas del otro, que las faltas del otro, es lo que se consideraba en Israel, una desgracia. El haber nacido con una enfermedad, con una discapacidad, con una disfuncionalidad, eso era pecado. El ser viuda era pecado, era motivo de segregación, de exclusión. Todos esos efectos derivados de unas faltas previas de las antiguas generaciones, como dice la misma palabra, incluso al momento de la muerte de Cristo, que la cruz, cae la sangre, dice que caiga sobre nosotros y nuestros hijos, decían ahí los fariseos, los sacerdotes y los escribas. Y eso claro que se pega, o sea, se paga en futuras generaciones, se circula porque esa información cultural se incorpora en la sociedad, entonces una información social y cada quien lo absorba en su ser interior, entonces ya se vuelve una información natural. Entonces altera, claro que genéticamente, porque está afectando neuronalmente, y claro que neuronalmente porque está afectado espiritualmente, desde la conexión religiosa. Si por convicción moral, que es la impronta natural, un padre declara que eso es pecado, porque hace daño, porque causa efecto en la comunidad, en la sociedad, en la humanidad, porque es desobediencia a Dios, porque se sale del orden natural, de la impronta de la creación, del ordenamiento que hace la armonización, el amor para armonizar que hace el Padre Creador, pues se va a retransmitir y eso circula. ¿Cómo es eso? Una falsa tradición, una falsa práctica, una falsa costumbre y se vuelve ley. Así sea desde el punto de vista cognitivo equivocado, posiblemente sojuzgado como de ignorancia, o sea muy inocente, porque no se ha madurado, no se ha tenido la gracia de Dios de madurar en las capacidades, tener el entrenamiento, tener el conocimiento o ser constructor de conocimiento, pues obedece, sin objeción de conciencia, moral, porque no reconoce de su ser interior esa impronta natural para saber qué es recto, justo y santo y qué no es. O sea, qué es de la voluntad de Dios y qué no es. Qué es vida, qué es procreación y qué es transformación y qué no lo es. Entonces, falsamente se habla de transformación porque es un cambio de forma, de estructura, de modo. Eso no, eso es moda, eso es snob, eso es mercado, eso es consumismo. El otro es snobismo. Y eso es hacer lo que otros hagan amorosamente, eso es estupidismo, porque se cae en un anacronismo, en un analfabetismo y en un antagonismo. Y ahí todo lo que se viene siguiendo, para dejarlo como pauta de reflexión, en la profundización, desde la misma formación, no es estructuración, no es uniformación, no, es la ocupación del ser, esa Deus autonomía, Dios, la autoridad en Dios y co-crear con Dios, el primer llamado. Y a eso
es un primer paso para hablar de la pregunta por el ser, en este seminario ambiental del orden natural. Esa pregunta por el origen y el final, pues según los signos de los tiempos, el final no es con la muerte, el final no es con lo material, el final no es con lo que alcance el ser humano en su trayecto de vida al momento del corte de definir, de expresar, ¿no? Pues Dios ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente. No cabe en una definición, no cabe en una noción, no cabe en una conceptualización. Por lo tanto, todo lo que se viene desarrollando en una universidad como magnánime, como global, porque es un concepto de una criatura, en un momento, en un lugar, en una situación, está yendo en contra de sí mismo. Jesús vino a darle plenitud a la ley, aún la ley mosaica, con 613 ítems ahí en la lista de chequeo, sin eso tener una... Incluso hay que estudiarlo con mucho cuidado, la sistemática natural de la Sagrada Escritura. Cómo lograr hacer una lectura situada de todo lo que han sido acontecimientos sociohistóricamente vinculados con la historia de salvación, pero antes de la historia de salvación, la antigua alianza y posterior a ello. Cómo vincular el Apocalipsis, esa visión escatológica, y cómo vincular desde antes del nacimiento de Jesús, bendito Dios, en el Belén, en el pesebre, con Enoc y todos esos patriarcas y todos esos seres que se habla de una transhumanidad, antes de Adán y Eva. Entonces, que el asunto ahí de la conexión neuronal, espiritual, en la diferencia entre el bien y el mal, el árbol de la vida, representado ahí en las tablas de Moisés 5 y 5 mandamientos, los commanders. Everardo Cázares hablaba hoy en el día 93 de la lectura de la Biblia, es de la diócesis de Austin en Estados Unidos, en Texas, y en la lectura situada se van viendo diosidencias, porque en ese decálogo, y venimos hablando de la piedra, el escribir en piedra la palabra de Dios, pero Cristo es verbo, acción creadora, fuerza transformadora, y en el profeta Ezequiel, al perforar la piedra sale agua, allá en Moisés. Pero ya Ezequiel habla desde el corazón, escribir la ley en el corazón. Y eso no es a puño y letra, eso no es con letra oficial, que en formato, no, seres amados. Eso es un estímulo que es gracia de Dios. Por la fe te pone en el corazón un carisma de donde vienen dones, gracias y talentos que te permiten sintonizar desde ahí. Pero eso hay que descubrirlo, enamorarse, pues el amor profundo, y responsabilizarse de ello en el proceso de santificación. Entonces desde ahí es que amorosamente se habla a cada ser para que en su ser siendo haga su propia anamnesis, pobreza, humildad y obediencia, esa kenosis inversa respecto de Jesús, que siendo el mismo Dios se encarna en María Santísima para hacerse lo más humilde de lo humano, para enseñar como maestro, como profeta, como sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Por eso es que en la postfiguración, o sea, prefiguración con la familia sagrada antes de todo, la palabra crea todo, la configuración con la presencia de Cristo en la tierra, la historia de salvación, y la postfiguración habrá de ser después el reino de los cielos, el habitar estético, ético y poético allá. ¿Cómo es ello? No. Ahorita se sugería una ruta, que las geopoéticas del habitar y lectura situada estética, ética y poética de la iconografía religiosa, que es una gran riqueza cultural, en arte, estética, educación. Pues de ahí vienen las universidades, vienen los hospitales, vienen los centros llamados de caridad, de piedad. Eso es una herencia de la iglesia. ¿Por qué atacar ello? Para que lo haga como una falsa promesa, una falsa realidad,
una falsa solución, el patán, el enemigo, el adversario, el opositor. Pues eso es la Agenda 2030 y eso ha sido todo lo de esas organizaciones, Naciones Unidas y todo eso, porque están en una punta del iceberg, que es dinero. Ni siquiera un recurso, eso hay que situarlo donde debe, esa no es la meta, porque eso viene, esa transhumanización no es solo tecnológica, la transhumanización es cultural y la transhumanización es universal, hablando de universidad, hablando de colegio, hablando de escuela, porque es la transgresión al ser en su libertad, en su felicidad, en su paz, para aprender, para comprender y para trascender. Pero el orden es al revés, en la kenosis. Primero es el ser trascendental. No mal se hace cuando la iglesia propone el génesis, el origen de la vida, el origen de la creación, el origen del humano en la creación, y de ahí para allá viene lo demás. Pero ¿qué más necesita conocer? Y eso es de todas las religiones, y eso aún de no religiones, de todos los estudios, tratados, aún babilónicos que fueron destruidos. Creen que destruyendo los templos, que destruyendo lo escrito, que destruyendo lo material, se acaba la fe. No se destruye el templo, que es el cuerpo. A Cristo no lo pudieron destruir. Sigue vivo y resucitado y resucitador de todos en gracia del bautismo, pero eso es por la fe. Y eso es fundamental para hacer la transformación, de la que se habla tanto en toda organización, asociación o agrupación dedicada a ello, aún una familia en el hogar, que la transformación de los hijos le corresponde a Jesucristo. El aporte del 1%, siendo positivista, lo hace cada ser siendo. El 99% lo hace Jesús. Lo mismo que en la santificación, el 99% del Espíritu Santo Paráclito y el 1% uno en el amor. Creo que uno da muy poquito, o es muy poquito amor, o comparte muy poquito amor. Y en la creación, el 99% y mucho más, el Padre Creador. Y el 1% es uno. ¿Qué realmente uno crea distinto, similar o suplementario a lo que ya hay? Si todo proviene de allí. Seres amados, en la experiencia de Dios que nos concede hoy, muy agradecido con el Espíritu Santo. Se les agradece también a ustedes por su ser siendo allí, por su sintonía y agradeciendo a la vida por esta experiencia. Un abrazo, hasta pronto.